Yes. Yeah. You can see it already? Yes. Okay. So as you can see, the first class, as in every English course start, it's the verb to be. Vamos a empezar con el verb to be. Puede ser muy sencillo si tú ya sabes inglés o lo manejas, pero también puede ser un poco complicado de entender si apenas es tu primer como que encuentro con el inglés. Ok, entonces, el verb to be se divide en tres. Vamos, ahí está, negra la pantalla, denme un segundo. Bueno, entonces, aquí dice, no, simple present of the verb to be. Vamos, el verb to be tiene diferentes formas de trabajarlo. O sea, ya sea en pasado, ya sea en presente o ya sea en futuro. Sin embargo, vamos a trabajarlo en simple present. Si alguien de los que están aquí ya tiene, se pudiera decir, dominado el verb to be, ¿quién me puede ayudar o decir cómo lo voy a utilizar? O sea, ¿de qué sirve el verb to be in simple present? Yo estoy o yo soy. Ok, entonces, ¿cuándo lo utilizo? Para ser o estar. Omar, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Recuerden tener su cámara encendida. Ok, entonces, sí, para ser o estar. Vamos a dar al siguiente. Disculpe, ahorita no tengo mi lab y no tengo la cámara. ¿Me mandaste No mensaje? importa, ¿o sí? Sí, le mandé mensaje. Ah, ok. Vamos. Disculpen, es que está muy lento, no sé por qué. No sé si sea lunes, si estuvo guardada en la computadora el fin de semana o por qué. Pero igual, bueno, vamos a ir empezando. Sí, se utiliza para hacer o estar. Me ha tocado que muchos lo confunden o lo quieren utilizar también cuando utilizamos el simple present en general. El simple present, o sea, se utiliza para hablar sobre acciones que hacemos con alguna frecuencia. Por ejemplo, I go to school, I walk to the supermarket, or I take meals, or I wash the dishes. Cosas que hago con alguna frecuencia, puede ser desde cero hasta siempre, ¿no? Como I always, I never, I sometimes, etc. Pero la otra versión del simple present es con el verb to be, que, por ejemplo, yo puedo utilizar el simple present para hablar sobre una acción, o sea, algo que yo hago con alguna frecuencia, y lo puedo utilizar para hablar sobre algo que es o está. Y ambas, o sea, están dentro de la categoría del simple present. Solo que hay una pequeña regla que yo no voy a mezclar el action verb, que vendría siendo walk, wash, see, look, etcétera, no lo voy a mezclar con el verb to be. O sea, yo no puedo decir I am like. Bueno, en ese contexto sí me está cambiando el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar otro verbo. I am cook. Ahí yo estoy utilizando dos verbos. El verb to be también es un verbo. Entonces, yo no puedo tener dos verbos en simple present en la misma oración. Puedo tener verb to be con el present continuous, que es el gerundio, el ing. Pero ese ya no es simple present. No se desesperen, ¿ok? Yo sí me estoy desesperando porque no quiere avanzar. Bueno, ok. Aquí en la primera in the first slide, you're gonna find a link. Van a encontrar un link que es una explicación del verb to be. No voy a ponerle play al video because it's kind of like for you to understand a little bit more of it. Es para que entiendan un poco más del tema. Si tú consideras que lo necesitas, aquí está el recurso. Yo te voy a subir el material a Classroom at the end of this class, so you can watch it if you feel, if you want to do it, okay? Feel free to open it and watch it
for you to have an extra explanation of the topic, para que tengas una explicación extra del tema, ¿ok? En caso de que tú digas, no, cool, I mean, I'm chill with it, don't watch it, I mean, it's not mandatory. No es obligatorio que lo veas, es como un recurso. La explicación está en español para que sea un poco más sencilla. So, now let's go to the next one. I'm using the material from the books. Estoy utilizando el material de los libros, ¿ok? La diferencia es que antes solíamos cubrir un tema completo en un día, o sea, en una clase. Pero ahora vamos a dividir de que grammar one day, vocabulary another class, and then another class, the writing or listening or whatever. So that's how we're gonna be doing. It means that during this week, we're gonna be working with the unit 1.1, with the first unit, with the first topic, okay? And the first topic is, as I told you, the verb to be. So here I have an exercise. Aquí tengo un pequeño ejercicio, pero antes de iniciar con esto, vamos a ver si me pueden ayudar a decirme cuáles son las 3 formas del verb to be in simple present. Who can tell me what are the 3 forms of the verb to be in simple present, please? Como el am, are y it. Exactly. Am, is, are. Am, is, are. Y los 3 significan exactamente lo mismo. La diferencia es que se utilizan con diferentes sujetos. Entonces, el am es el único que se va a utilizar para hablar en primera persona. O sea, I. Es se va a utilizar para hablar en la tercera persona del singular. Puede ser he, she, or it. O yo puedo, en lugar de estar utilizando un pronombre, por ejemplo, he, she, or it, puedo sustituirlo por el sustantivo en sí. Por ejemplo, I can say, he is a student, or I can say, Alejandro is a student, or she is a chef, or Gracie is a chef. Yes, entonces no necesito tener un pronombre exclusivamente para utilizar el verb to be. O sea, yo puedo utilizar el sustantivo o el equivalente que viene siendo el pronombre. Y el are se utiliza para la tercera persona del singular, que es you, o los plurales, como we, you en plural, o they, ¿ok? Hay maneras de contraerlo, o sea, de hacerlo más cortito. Aquí en este ejercicio, we can see the first one. I have I and apostrophe am. Esta es la manera de hacer más corta y más fluida una oración, o sea, utilizando el verb to be. Las contracciones nos ayudan para eso, o sea, para hacer las oraciones más fluidas, que se escuche más, no tan como que I am Dave. O sea, I mean, it's not wrong, no es incorrecto, sin embargo, si yo digo I'm Dave, suena como que más fluido. Entonces, aquí, ¿qué iría? In the second example. He is. He is here from the UK. O lo puedo contraer como alguien me puede decir cómo lo puedo hacer más corto. Con el His. apóstrofe his. Apostrophe S, right? He's here from the UK. Apostrophe S. Entonces, si se fijan, es nada más agregar la apostrophe. Y en el primer caso es quitar la A. In the second case, in the second sentence is take out the I, okay? And in the third example, the complete sentence, how would it be? I'm gonna ask Pedro. Pedro, can you help me? Dear, this example. Pedro, ¿te quedaste freeze o estás, no sé? Ese internet no me está agarrando bien. Ok. ¿Puedes decirme el ejemplo, el tercer ejemplo, por favor? We are friends. Exactly, we're friends. O nada más para contraerlo, quito la A y quedaría we're friends. Agrego la apostrophe entre medio de we
y are, quito la A y me quedaría we're. We are friends, we're friends, ¿ok? Detallito de pronunciación. Para que suene mejor, no decimos friends. Digamos que la I es imaginaria, entonces quedaría friends. Ok, we're friends. So, I'm Dave. He's here from the UK. We're friends. Ok, and in negative, ¿cómo quedaría aquí? Nada más le agrego el verb to be correspondiente. Si mi pronombre es I, entonces, ¿cuál es el verb to be que voy a utilizar aquí? Ok, so I'm not. Para contraerlo, para hacerlo más cortito en versiones negativas, la única manera de hacerlo corto utilizando the first person of the singular is adding, así like in the first like in the positive, I'm just gonna add not. I'm not. And if it is negative with the is, it will be isn't. And if it is negative, puede ser is not, pero es la manera corta, right? The most common one. Y el are not, pues sería aren't, right? Si tienen alguna duda o algo, me dicen, por favor, ¿ok? Considero que es un tema básico y como lo estuvimos en la clase pasada, creo yo que es algo que ya han practicado. Entonces, por eso es que voy así como que más rapidito. But if you have a question or something, feel free to ask, ¿ok? Okay, these are the answers that we already said. I'm Dave, he is or his, we are, I am, I'm not, in the negative form. Questions and short answers. Ok, ¿cómo sería en pregunta? Para hacerlo pregunta, para hacerlo interrogativo, lo primero que hay que agregar es el verb to be. Entonces, si el verb to be se coloca al inicio de la oración, quiere decir que es una interrogativa. No necesariamente la voy a encontrar de que al principio de una oración. Yo puedo estar leyendo un texto y hay una pregunta ahí. Entonces, yo tengo que saber que si antes del sujeto está el verb to be, es una pregunta, ¿ok? Y es una pregunta que se va a responder con yes or no. O sea, las preguntas con el verb to be son muy fáciles porque solamente son sí o no. Obviamente tal vez puedo decir maybe or I don't know or something like that, right? Pero la mayoría de las respuestas van a ser sí o no, ¿ok? Entonces, aquí dice you. ¿Cuál es el verb to be que me ayuda con you? Are. Are, very good. Are. Entonces, aquí sería, are you friends from school? And the answer will be, yes, we Are. Yes, we are, right? Very good. Entonces, como son respuestas cortas, aquí no hay necesidad de usar una contracción en la respuesta. O sea, yes, we are quedaría como que incompleto. Entonces, aquí sí hay que usar una respuesta completa, al menos que quieras decirlo completo. Yes, we're friends from school. I mean, unless you want to give a longer answer. Y cuando es cuestión de preguntas, no vamos a contraer el verb to be, o sea, se tiene que usar tal cual como está. Aquí en la segunda no tengo un pronombre en sí, o sea, no tengo ni he, no tengo ni she, no tengo ni I, entonces tengo your name. Your name pasa a ser ¿qué? No te escuchas, Evelyn. Sería what is, Was? what is, What is? what is your name? Okay, what is your name? Pero mira la respuesta. And no, it is not. Ajá, entonces, ¿tú crees que si yo te pregunto, what is your name, Andrew? ¿Me vas a decir, no, it is not? No, it's not. Entonces, Yo creo que sería is, ¿no? Is your friends from school? exactly. Is your name Andrew? ¿Es tu nombre Andrew? I mean, is your name Andrew? No, it. Y aquí para negarlo, ¿cómo quedaría entonces? No, it No, is. it is. Right, very good. Entonces, No, it isn't.
La manera en que podemos saber cuando no tengo un pronombre o un sustantivo claro, o sea, que sea obvio, no más que claro, porque your name is clear. I mean, but when it is not an obvious pronoun or noun, I have like to find the equivalent. Tengo que encontrar el equivalente. Okay, so your name viene siendo una cosa. Entonces, una cosa me sirve con, ¿cuál es el pronombre que me ayuda con las cosas? It. So, I'm going to use then is, porque it va con is. Is your name Andrew? No, it isn't. Right? Entonces, como Evelyn dijo también, pudiera haber sido what is your name, hasta ahí. O sea, no sin el Andrew. ¿Ok? What is your name? Porque podemos utilizar todo tipo, o sea, por ejemplo, si yo tengo nada más una pregunta con, que la pregunta empieza con el verb to be, are you, is she, am I, entonces la respuesta siempre va a ser yes or no. Pero si yo quiero obtener más información, entonces en ese caso yo puedo agregarle una WH question. Las WH questions son preguntas, o sea, se llaman así porque como que en la categoría todas empiezan con WH. Entonces, voy a mencionar ejemplos. What, who, where, why, how, etc. Entonces, ahorita no estamos viendo eso, por eso no es como que se los estoy presentando, pero son ejemplos, ¿ok? Entonces, cuando yo tenga una pregunta like that, like what, where, how, why, entonces, después de esa pregunta, o sea, de esa WH question, voy a agregar el verb to be, que sería is, am, or are. Por ejemplo, yo puedo decir, are you friends from school? Y la respuesta va a ser yes, we are. Pero yo te puedo decir, supongamos, voy a hacer una pregunta más larga. For how long have you been friends from school? Have you been friends from school? Ahí también tengo el verb to be, solo que lo estoy convirtiendo en otro tense, que sería been. Ahorita no estamos trabajando con eso, simplemente les estoy dando un ejemplo de cómo el verb to be es como que muy versátil y me puede dar diferentes respuestas. Ahora, sin nada más agregando una WH question, sin cambiar la forma del verb to be que tengo aquí en el simple present, pudiera decir, why are you friends from school? Why are you friends from school? Entonces, ahí yo ya no te estoy preguntando si son amigos, te estoy preguntando por qué son amigos. Entonces, la respuesta ya no va a ser yes, we are. Tú me tienes que dar información y para responder una pregunta con why, necesito because. Because we started from kindergarten, for example, I don't know. Entonces, tú ya das una razón específicas. Pero si la pregunta es únicamente con verb to be, I mean, I don't have any WH question before it, it's going to be yes, we are, or no, we aren't. Okay, in the case that I'm using are. But if it is with is, so that I'm going to use is, or if it is I, it's going to be am. Okay, ¿estamos bien hasta aquí? Thank you. Okay, so this is from your language bank book. This is from your book. And it says here, affirmative, I am or I'm fine, thanks. He is, he's in class 1A. You are, we are, etc. Students. In negative, I'm not, he isn't, you aren't students, okay? Hay unas preguntas que se llaman tag questions. Tag, T-A-G, tag questions, que también se utilizan con el verb to be. Por ejemplo, digamos que aquí tengo esta pregunta. Yo puedo utilizar una oración que diga, oh, Evelyn is fine, isn't she? Entonces, si yo digo, Evelyn is fine, esa es una oración que yo estoy afirmando. O sea, yo te estoy diciendo que Evelyn está bien. So, Evelyn is fine. Pero tal vez es algo que yo, como yo estoy asumiéndolo, yo le voy a agregar al final, isn't she, es como para confirmar. Es como cuando afirmas algo, pero al mismo tiempo lo dudas. Entonces lo dices, pero luego lo confirmas. Como, you are good, aren't you? Es como que, ¿estás bien? ¿No? Así como que, ¿sí? O necesitas la confirmación de la otra persona que está en tu conversación como para que te diga sí o no, ¿ok?
No es muy común que se enseñe, pero me gusta como que agregarlo para que lo tengan en cuenta. Igual lo podemos ver más en la siguiente clase, como que ya ver más ejercicios de los diferentes usos del verb to be. Porque muchos dicen, verb to be, ser o estar. Pero a veces no sabemos como que, bueno, ¿dónde lo pongo? O cómo lo uso, porque sí sé que es ser o estar, pero va a depender también para saber si es o si es o estar. Por ejemplo, muchos lo quieren traducir literal, de que si yo digo, I'm fine, es como que yo estoy bien. O puede ser también, o yo soy bien. Entonces, ¿cuándo voy a saber cuál es la traducción literal? Entonces, yo no les recomiendo que traduzcan literal las cosas porque hay veces que no van a tener sentido. Ser o estar, like, for the verb to be, only, right? But for the rest of the usage, better like just... ¿Tienes el teléfono? ¿Cuándo voy a utilizar the verb to be? Okay, so you these to talk about, I mean, let's see. Jose, can you help me? Jose Cuevas, can you help me to read these examples, please? ¿Me puedes ayudar a leer estos usos? ¿Estás en clase tú, Saúl? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Gracie, can you turn off your microphone, please? Jose, can you help me to read these examples, please? No escucho bien esto, ¿verdad? Se escucha muy corto tu audio, José. Le voy a pedir a alguien más que nos ayude. No sé si tengas problemas con tu micrófono o sea el internet. Don't worry, just follow, ¿ok? Solo sigue la lectura. Let's see. Alondra, can you help me to read it? Sí, yes. La parte derecha. Sí, esos ejemplos, please. We don't talk about who a person is or what an object is. I am James is a pen. 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 Okay, thank you. Vamos a hacer pausas como que entre los ejemplos, okay? So, who a person is or what an object is. O sea, lo que es algo. I'm James, en este caso yo soy James, or it's a pen es una pluma, right? Next example. Andrés, can you help me to read this example? Well, actually, let's read them all, okay? Vamos a leerlos todos y al final como que nos vemos ya más específico. Leo el siguiente. Yes, please. Here, start, like all of them. Todos. Who a person is or what an object is. I'm James, it's a pen. Where a person or an object is from. She is American, spaghetti is Italian. People's jobs. I'm a student, my mother a teacher. A person age. I'm 18, Mark 24. Where something is. The Eiffel Tower is in France. Prices. It's $12. Okay, very good. Thank you. Entonces, si se fijan, se utiliza para hablar sobre cosas que son o están, ¿no? Entonces, si yo en general te pregunto, ¿cómo usas el simple present? O sea, no nada más como que el verb to be. ¿Cómo usas el simple present? Ok, lo utilizo para hablar sobre cosas que son, están, hechos, like facts, cosas que son verdad, que no van a cambiar, que así son, puede ser tanto negativo como afirmativo, y para hablar sobre cosas que pasan con una frecuencia. O sea, todo eso engloba el simple present. Entonces, si yo te digo I'm James, quiere decir que yo soy James. Si yo te digo, oh, she's American, es de que, es estadounidense. Si yo te digo I'm a student, soy un estudiante. I'm at home, estoy en casa. O sea, ya no es está. Si yo te hablo, o sea, de un lugar, right?
O the Eiffel Tower is in France. La Torre Eiffel está en Francia. O sea, es un hecho, es algo que así es. O puede ser negativo, como les dije. Like, the Eiffel Tower isn't in America. No está en Estados Unidos. O it's $12, for example, for prices. How much is it? Si yo te pregunto cuánto es, how much is it? Is it. Estoy utilizando el simple present verb to be. How much is it? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto cuesta eso? Oh, $20, for example, or 100 pesos, 100 pesos. So, estoy preguntando de precios, right? Entonces, más adelante vamos a ver cómo combinar las WH questions, las preguntas de WH, con el verb to be para ver en qué situaciones utilizarlas. Porque nada más, o sea, ahorita estamos viendo como que yo soy, él está, pero también se utiliza para otros contextos, como precios, como dice aquí. O para hablar sobre dónde está algo. She is at home, we are in class, they are, easy, son. Entonces, it depends on the context to know if it is like ser o estar, right? So page 128, language bank, we're gonna go with the questions and short answers. Am I a teacher? Cuando es una pregunta es como que vamos a hacer como que una colita. Am I? Like, am I a teacher? Are you a tourist? Is she okay? Yes, I am. No, I'm not. En caso de que sea negativa. Yes, we are. No, we aren't. O yes, they are. No, they aren't. Is she okay? Yes, she is. Or no, she isn't. Recuerden que también incluso está dentro de las preguntas. Yo puedo hacer una oración afirmativa y luego agregar el isn't she. Si la oración es afirmativa, por ejemplo, Alondra is in class. Alondra is in class. Yo estoy haciendo una oración, pero a lo mejor lo quería hacer pregunta, pero ya no lo hice pregunta, entonces voy a agregar el isn't she. Alondra is in class, isn't she? Es como que Alondra está en clase, ¿verdad? El isn't she es como que, ¿verdad? Estoy esperando que alguien me lo confirme. O lo puedo hacer negativo. Alondra isn't in class. Is she? Es como que Alondra no está en clase. ¿O sí? Entonces, ese tipo de preguntas que no están aquí, también estoy utilizando el simple present with the verb to be, solo que, aún siendo pregunta, no está con esta estructura. ¿Ok? Después les puedo dar más ejemplos para que vean. Use be plus subject for the question. Entonces, aquí me dice que primero voy a tener el verb to be y luego el pronoun. ¿Ok? Verb to be, pronoun. It is good. Is it good? Entonces, si lo tengo como pregunta, lo tengo como una oración y lo quiero hacer pregunta, entonces voy a hacer como que switch. Voy a cambiar el verb to be al inicio y después voy a poner el pronoun. ¿Ok? Entonces, repito, otro tipo de pregunta, agrego que no está aquí, lo voy a agregar en la siguiente clase para que vean los ejemplos. Yo puedo mantener la misma oración. It is good, isn't it? Y allá se convierte en pregunta. Pero si se fijan, de igual manera en el isn't she or isn't it, tengo primero el verb to be, que es el is. O sea, cuando es pregunta, siempre va a ir primero el verb to be. Follow-up activities. These are the activities we're going to be working with. Estas son las actividades con las que vamos a trabajar para repaso de este tema que acabamos de ver, ¿ok? So, practice 1. Put the conversation in the correct order. Vamos a ponerlas en orden. So, vamos a ver, les voy a dar menos de un minuto porque son 4 oraciones nada más. ¿Alguien me puede ayudar a ponerla en orden, por favor? Quien sea. You can volunteer. It says, hello, my name is Susan. No. Sí. Hello, my name is Susan. Hi, Susan. I'm Nick. Nice to meet you, Nick. You too. Ok, entonces aquí tengo el verb to be in my name Susana. My name's. No estoy diciendo my name is, es my name's. My name's Susana. Entonces esa apostrophe S al final me está indicando el is. Ok, pero para que suene más fluido, entonces sería my name's Susana. My name's. My name's Susana.
Hi, Susana, I'm Nick. Entonces aquí lo tengo contraído también. Nice to meet you, you too. Entonces aquí tengo 1, 2, verb to be, ¿ok? Tal vez puede ser un poco confuso porque yo puedo encontrar esta apostrophe s en otro tipo de tenses. Por ejemplo, con el present perfect también lo puedo tener. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo es verb to be o cuándo es present perfect o cuándo es otro tense? Pues porque si yo nada más tengo la apostrophe s y enseguida tengo un sustantivo, quiere decir que es verb to be. O sea, si no tengo otro complemento ahí, otra palabrita, es verb to be por default. ¿Ok? Estos ejercicios que estamos haciendo en este momento, ojito, son las que van a subir, ¿ok? Les voy a pedir que por esta ocasión no se las puse en un documento. Entonces, lo que van a hacer es que estos ejercicios van a hacer ustedes un documento de Word y a partir de donde dice Practice 1, en adelante son creo que 3 o 4, pero son súper cortos, son igual así como estas. Entonces, esas las van a copiar a su documento y las van a subir, ¿ok? La siguiente clase es el día de mañana, pero les voy a dar 2 días, o sea, para el miércoles, para que la tengan hasta el miércoles para que la suban. ¿Sale? Entonces, ya no tengo más que 3 minutos, nada más les voy a mostrar cuáles son las actividades para que ustedes las hagan. Igual les alcanza el tiempo que sobra, sobrarían 20 minutos para que lo terminen. Si no les alcanza, tienen hasta el miércoles para subir la actividad, ¿ok? Entonces, esta es la práctica 1. Practice 2, and it says complete the conversation. Entonces, aquí igual únicamente hay que agregar el verb to be dependiendo el sujeto del que se esté hablando, ¿ok? Puede ser negative, o puede ser affirmative, o puede ser interrogative. Eso ya dependería del contexto. Bueno, aquí les voy. And practice 3. Complete the sentences with positive forms of verb to be and use contractions. Aquí va a ser afirmativo todo, using contractions, utilizando contracciones de verb to be. And here it says complete the conversation using the correct forms of be. Aquí ya es en general, o sea, tú decides si es negative, si es affirmative o si es interrogative, ¿ok? Y me parece que es todo. Yes. Ok, entonces, do you guys have any question about what you have to do? ¿Tienen alguna pregunta de lo que tienen que hacer? No, en realidad está muy sencillo por esta ocasión. Esperamos que para los que se les hizo así de que es súper fácil, ya en las siguientes clases se sientan más cómodos, o sea, no tan de que, ay, es bien básico. Vamos a ir subiendo obviamente el nivel poquito a poquito, que es la primera semana, así que va a ser, o sea, la primera clase de contenido oficial, entonces sí va a ser un poquito como que piece of cake for all who speak English, ¿ok? For the ones who doesn't know that much English, espero que les haya servido y que pues, no tengan problema con sus actividades. Thank you guys, les voy a mandar captura de los que tengo aquí, ¿ok? Bye.